Hay una prensa que aplasta el pensamiento y asegura la paz para el tirano, prensa basura. Hay otra prensa que es luz y claridad en la noche oscura. Hay quien tiene remedio y hay medios sin cura. Hay una prensa que nutre la perfecta dictadura y le declaró una guerra abierta a la cultura. Hay otra prensa dispuesta a enfrentarse a esta locura, sincero, sin pero, sin miedo y sin censura. Hay una prensa sin vergüenza que dispensa ofensas a una masa densa que desconoce qué piensa. Si cambia de discurso buscando que no se note, porque no llegó la pauta, la payola ni el chayote. Corporaciones contabilizando acciones a la hora de esconder o pregonar sus posiciones, dejando trascender suposiciones, chimentos o pariendo mentiras sin ningún remordimiento. La libertad de prensa, la libertad de empresa, la libertad expresa de los dueños de la imprenta, propensa a dar batalla en pos de su codicia. A quien venga y dé la talla en la lucha por la justicia desquicia. Son mentiras, no noticias, pero hay otra prensa de verdad que no es ficticia. Hay otra prensa que es caja de resonancia del padecer del pueblo y conoce sus circunstancias, que entiende que el presente no da gracia, que entiende que la pugna es entre mafia o democracia, que extiende su mano y prende el fuego en el llano, enciende troyanos, tiende calor humano, sin caretas, profetas de la protesta, y el vil metal no los distrae de la meta. La cancha está inclinada y los recursos del poder para hacer que se transmita su discurso no tienen límite, siempre es el interés y la mano generosa del lacayo que los imite. Quien critique a esta máquina perversa sentirá balas de cerca, será blanco de sus fuerzas, harán que se retuerza su estructura. Si no alcanza seguirán por la censura. Fifi, cheto, fresa, presa, desalmada cabeza, besa su alteza, profesan promesas de esas que sabemos pronunciar y no progresan. Me temo que vemos el mal supremo y decir la verdad se convirtió en deporte extremo. Son demonios demostrando su temor. El demos, el pueblo, su único bemol. ¿Será el sol que ilumine la comunicación o el Seol que confine a la persecución? Porque un pueblo que ignora no puede ser feliz. Una prensa y otra prensa, ¿cuál vas a elegir? ¿Cuál vas a elegir? Sin censura, Daniel De Vita en el micrófono. Le de esta en la casa. Hay una prensa que aplasta el pensamiento y asegura la paz para el tirano, prensa basura. Hay otra prensa que es luz y claridad en la noche oscura. Hay quien tiene remedio y hay medios sin cura. Hay una prensa que nutre la perfecta dictadura y le declaró una guerra abierta a la cultura. Hay otra prensa dispuesta a enfrentarse a esta locura, sincero, sin pero, sin miedo y sin censura. Evo Morales dijo en Perú que Marcelo Ebrard le salvó la vida. Luego de un abrazo, pues un tanto incómodo, nos imaginamos por la pandemia, el expresidente de Bolivia expresó su agradecimiento y cariño también por López Obrador y nuestro país. Vámonos en chinga con Toño Ruiz. Muy buen provecho, público consentidor. Bienvenidos y bienvenidas a esta edición vespertina de Sin Censura con Vicente Serrano, que hemos titulado Vámonos en chinga, con su servidor, con Toño Ruiz. Ya, dejemos las controversias entre compañeros en estos momentos. Mejor tranquilicémonos, estemos tranquilos, estemos aquí felices, no pasa absolutamente nada. Y pues le deseo que esté pasando una tarde muy agradable, que todo vaya muy bien con usted, que pues se vaya conectando por aquí y que pueda también compartir este espacio con todos los que conozca. Permita que sigan subiendo los números en estos momentos aquí en Sin Censura. Tenemos mucho que platicarle y acuérdese, en unos momentos más estaremos platicando con nuestro queridísimo amigo César López, el vampiro, el legendario rockero mexicano César López. Vamos a estar platicando de la consulta, de Gabriel Cuadri, pues de este tipo de situaciones, del pseudointelectual y despreciable de Gabriel Cuadri, así lo vamos a titular. Pero antes de eso le ruego por favor que nos apoye, que por favor, pues nos eche la mano, si es usted tan amable,
suscribiéndose a Sin Censura TV, a Sin Censura Media, a Sin Censura Presenta. Y mire, este programa es completamente en vivo a las 3:05 de la tarde. Nos está viendo en estos momentos en vivo a las 3:05 de la tarde. Pero si nos está viendo aproximadamente a las 5 de la tarde, es que nos está viendo desde nuestra retransmisión en mi canal personal con Toño Ruiz. Y ahí pues también nos puede echar la mano suscribiéndose y con esto que hay aquí abajito, un signo de pesos o de dólares con el que usted nos puede hacer un donativo vía Superchat. ¿Por qué? Pues no es a fuerza, no se preocupe tampoco, no es en mala onda. Se lo pedimos encarecidamente y con cariño, porque nosotros rechazamos abiertamente la publicidad oficial que los medios tradicionales sí obtienen. Nos parece completamente inmoral y antiético, puede ser muy legal, pero es inmoral y antiético que los medios de comunicación o los periodistas reciban lana del gobierno, eso no está bien. También nosotros rechazamos abiertamente pertenecer a un corporativo en el que un personaje con mucho dinero como Juan Francisco Ili Ortiz en el Universal, o Azcárraga en Televisa, o Salinas Pliego en Grupo Salinas en TV Azteca, o Vázquez Aldir en Grupo Imagen, pues determine qué es lo que van a decir sus empleados al frente de los micrófonos, ¿no? O sea, bueno, al frente de los micrófonos están ellos, pero todos motivados con lo que dicen estos señores. Por mucho que ellos digan que no es cierto, que tienen libertad de expresarse y etcétera, pues sabemos que no. Hoy mismo en esta carta que firman esos columnistas de El Universal, que queda muy muy claro que no representan las ideas de los que trabajan ahí, a los que compadecemos aquí en Sin Censura. Por ejemplo, en esa carta no permitieron que firmara Pedro Villaicaña, ¿no? O no sé si ya después de cómo quedaron evidenciados lo hicieron, pero pues no permitieron que el corresponsal de la mañanera del Universal, quien está en la línea de fuego y que nos gusten o no sus formas, pues es el que le echa ganitas, el que se enfrenta a duras jornadas, a problemáticas y etcétera. Bueno, pues ese señor sí que podemos decir que se juega el físico, ¿no? Pues no aparece en esta lista, no está ahí Pedro Villaicaña, lo busqué desde temprano. No, puro personaje con apellido de alto pedorraje, ¿no? Que les permiten tener una pluma ahí, ¿no? Con apellido de alto pedorraje como Alarraqui, Loret de Mola, Mauleón, García Soto, ¿no? O sea, ese tipo de cosas, ¿no? Esos apellidos que si uno iba en la primaria escuchaba un apellido y dices, ¡ay, hijo del maíz! ¡Ay, ¿no? ¡Ay, Alarraqui! ¡Ay, uy! Pero bueno, nosotros no pertenecemos a un corporativo y aquí Ili Ortiz no nos va a decir ni madres, ¿no? O sea, no puede meterse con nosotros. Y por eso es que le pedimos que nos apoye económicamente para que este esfuerzo continúe, pues con mucha fuerza, vale la redundancia. Ahí abajito del chat hay un signo de pesos y nos puede apoyar tanto en Sin Censura como en Con Toño Ruiz. En ambos espacios se lo vamos a agradecer infinitamente. Pero bueno, vámonos a la información, vámonos en chinga, don David. Llama mucho la atención que el expresidente de Bolivia, Evo Morales, abrazó a Marcelo Ebrard ante la toma de protesta del presidente Pedro Castillo en Perú. Y mire, ahorita lo va a ver usted, es un abrazo medio incómodo, ¿no? Medio awkward, como se dice aquí en Estados Unidos, porque pues estamos en medio de la pandemia y obviamente hay amor, hay cariño entre estos dos personajes históricos, si usted lo quiere ver así, políticos, como usted lo quiera ver. Y pues bueno, al fin y al cabo se abrazan ante la toma de protesta del presidente, Pedro Castillo ahí en Perú, y pues asegura Evo Morales que el canciller mexicano es el salvador de su vida. Más tarde incluiría al presidente López Obrador y al pueblo de México en sus expresiones de cariño y agradecimiento por redes sociales, por su tweet. Pero esto fue lo que pasó. Vamos a ver las imágenes que me parece son muy interesantes. El canciller, el Salvador, lo de vida. Amigo querido. Sí, México, nunca vas a olvidar eso. No, qué bueno que pudimos llegar ese día. Pues qué interesante, ¿no? Lo que acabamos de ver y escuchar es algo que llama mucho la atención, que es importante, ¿no? Este cariño que se expresa entre... no sé si Marcelo Ebrard se convierte en una figura histórica en algún momento, pero Evo Morales sí.
Evo Morales, a principios del año 2000, de la década del 2000, disculpe usted, toma posesión como presidente de Bolivia después de años en la lucha por la justicia social, después de haber sido detenido incluso como un gran activista y luchador por los derechos civiles, sobre todo en un país que fue siempre gobernado por las élites, aquellos que tienen mucho poder y que pues en la realidad, no quiero que esto suene a una situación de diferencia de razas, pero pues que en la realidad no era la misma del pueblo boliviano. El pueblo boliviano que, como muchos en México, como muchas situaciones en México, pues es de mayoría mestiza, indígena. Pues llega un presidente indígena a Bolivia y esto obviamente causa problemáticas para muchos en las esferas ultraconservadoras. Por supuesto que Evo Morales hace historia. Nos da muchísimo gusto que sigan habiendo presidentes así, ¿no? Después llega el golpe de Estado, y durante el golpe de Estado es México el que responde en 2019, enviando, y haciendo, y fue toda una hazaña, enviando un avión a Bolivia. Le negaron a ese avión el volar por ciertos espacios aéreos para que no pudieran rescatar a Evo Morales, y al fin y al cabo se le rescató a Evo Morales. Qué interesante que esto pueda suceder y que diga Marcelo Ebrard, canciller, el salvador de mi vida. Y vámonos en chinga, hablando precisamente de esta toma de posesión en Perú. El presidente ya absoluto de esa nación, Pedro Castillo, aseguró que va a buscar reformar la constitución de su país. Le voy a compartir parte de esta nota de AFP. Dice: el flamante presidente de Perú, el izquierdista Pedro Castillo, anunció el miércoles en su primer discurso que enviará al Congreso un proyecto para reformar la Constitución promulgada en 1993 por el entonces mandatario Alberto Fujimori. Usted sabe perfectamente quién es Alberto Fujimori. Tras afirmar que Perú no puede estar condenado a seguir prisionero de esta Constitución de 1993, Castillo declaró: anuncio que presentaremos ante el Congreso un proyecto de ley para reformarla, que tras ser debatido por el Parlamento, esperamos que sea aprobado y luego sea sometido a referéndum popular. La propuesta de campaña de Castillo de cambiar la Constitución vigente, que privilegia el liberalismo económico, debe ser el neoliberalismo, ¿no? Pero así lo pone AFP, pero bueno, que privilegia el neoliberalismo, fue rechazada por su rival derechista, la derechista Keiko Fujimori, hija de este señor Alberto Fujimori, ¿no? Y por otros adversarios políticos. Insistiremos en esta propuesta, pero dentro del marco legal que la Constitución proporciona, tendremos que conciliar posiciones en el Congreso, indicó el nuevo mandatario, cuyo partido Perú Libre tiene solamente 37 de los 130 escaños en el Parlamento. Entonces, lo problemático. Perú se enfrentó a una elección en la que hubo una infinidad de candidatos, y el que queda al final, el que gana, es Pedro Castillo. Hoy toma posesión, y ahí estuvo el canciller Marcelo Ebrard. De hecho, captó varias imágenes que le vamos a estar compartiendo. Mira, ahí va, Marcelo Ebrard capta y narra, ¿no? Como si fuera periodista, cómo va la toma de protesta de Pedro Castillo desde las calles de Perú. Adelante, doña Ceci. Bueno, aquí vamos llegando a la toma de protesta del presidente Pedro Castillo en Lima, Perú. Son casi las 12 del día y pues aquí estamos representando a nuestro país, lo cual es un gran honor. Y luego también documentó pues la llegada precisamente de Pedro Castillo ahí al Congreso. Muy interesante, vamos a ver. Y oiga, con mucho respeto para el canciller, le hago la pregunta yo al canciller Marcelo Ebrard: ¿a poco él va al cine? Bueno, cuando se puede ir al cine, ¿a poco él ve las películas o va al cine en vertical y ve las películas en vertical? ¿A poco cuando llega a su casa y quiere ver la televisión, las noticias, agarra el televisor, la televisión la voltea así, en vertical? Porque, ¿cómo grabar en horizontal? En vertical, ¿no? O sea, pero bueno, aquí está cómo documentó el canciller Marcelo Ebrard
la llegada de Pedro Castillo. Adelante. Buenos días, señor José Pedro Castillo Terrones, presidente electo del Perú. Bienvenido al Congreso de la República. Imágenes muy interesantes de esa toma de posesión de Pedro Castillo. Al pueblo del Perú le deseamos la mejor de las suertes en esta incursión finalmente hacia un gobierno distinto, progresista, de izquierda. Esperemos que todo salga muy muy bien y pues bueno, venga el progreso, venga la justicia social, venga siempre la igualdad. ¡Viva el Perú! Y ¡viva México! Y vámonos en chinga. En esta pues idea de la hermandad entre naciones, en esta situación clara de cómo es que se está buscando pues un eje no de izquierda, un eje progresista, hay personajes que desde su absoluta pseudointelectualidad buscan una y otra vez pues golpetear y utilizan siempre estas palabras domingueras para tratar de marear a la gente, de plantear pues sus tonterías. Además de todo, su discurso es absolutamente racista y discriminatorio. Por supuesto que me refiero al muy despreciable y pseudointelectual de Gabriel Cuadri. Volvió a sacar uno de sus mensajes en los que hasta sale con un perrito muy triste, Quiero que también se dé cuenta de lo muy triste que está el pobre perrito con el que hace el mensaje. Imagínese tener de dueño a alguien como Gabriel Cuadri, ¿no? Mientras primero vuelve a utilizar el nombre de López Obrador para discriminarlo, ¿no? Al llamarle presidente López. Y en segundo lugar, pues le ataca por este apoyo que tiene el presidente López Obrador al pueblo de Cuba. Y bueno, obviamente habla Gabriel Cuadri de la dictadura y de la situación terrible a la que se enfrentan los cubanos, obviamente eso es lo que él dice, ¿no? Frente a un presidente como Díaz-Canel y etcétera. Esto fue lo que dijo Gabriel Cuadri, lo vamos a ver, lo vamos a escuchar, y lo quiero platicar con mi gran amigo César López el Vampiro, ya está en línea, pero primero vamos a ver al pendejete de Gabriel Cuadri haciendo estas afirmaciones absolutamente pseudointelectuales. Adelante, doña Ceci. El gobierno populista del presidente López ha decidido apoyar y respaldar a la infame dictadura de Cuba. Lo está haciendo por medios económicos, diplomáticos, políticos y materiales. Es de hecho uno de los momentos más oscuros en la historia de la política exterior mexicana. ¿Por qué? Porque la dictadura cubana es la dictadura más longeva y más atroz que ha sufrido el continente americano en su historia. Es una dictadura que solamente sobrevive gracias a un férreo aparato represivo, un eficaz aparato represivo. Es una dictadura que extirpó todo signo de democracia y de libertad en la isla, que también ha sumido al pueblo cubano en la miseria y en la ruina, como cualquier visitante a esta infortunada isla puede atestiguarlo. La dictadura vivió en el pasado, primero, de los subsidios de la Unión Soviética en el contexto de la Guerra Fría. ¿Qué huevada este güey? Después, habla de los subsidios precisamente que le daba, según él, la Unión Soviética, que no es cierto, ¿no? Había un intercambio ante el bloqueo de Estados Unidos, había un intercambio con la Unión Soviética en su momento, se cae la Guerra Fría, al fin de la Guerra Fría, se cae la Unión Soviética y ya nadie le compra azúcar, por ejemplo, a Cuba. Y es el momento en el que Fidel Castro, comienza esta idea de pues darle mucha difusión al turismo en Cuba, ¿no? Y es que se abren esas fronteras para que la gente vaya a Cuba, y así se mantienen resistiendo, ¿no? Resistiendo ante el embate del embargo cubano, el embargo a Cuba, a la isla. Uno tendría que, más que hablar de la dictadura de la que habla Cuadri, pues tendríamos también que preguntarnos qué hubiera pasado si Estados Unidos no establece un embargo a la isla durante tanto tiempo. A lo mejor se hubiera podido tener diferentes líderes elegidos democráticamente ante una necesidad de pues enfrentarse a una problemática tan dura como es un bloqueo, de resistir. Fíjese, antes de que salude a mi queridísimo amigo César López el Vampiro, le quiero comentar que en Roma Antigua, durante
la República, no durante la monarquía. Roma se divide en tres, ¿no? La historia del mundo romano se divide en la monarquía, la república y el imperio. Durante la república, cuando eran tiempos de crisis, se designaba a 2 dictadores que tenían poder absoluto durante determinado tiempo para resolver esta crisis que tenían, por ejemplo, ¿no? ¿Qué pasa con Cuba? No estoy justificando la de la dictadura, no me lo tome a mal, por favor. Ni estoy justificando que existan violaciones a los derechos humanos en Cuba. Eso no lo estoy justificando para nada y nunca lo justificaré. Lo condenaremos hasta las últimas consecuencias. Pero sí hay que decir que ante una opresión del pueblo cubano por un bloqueo económico que destruyó las arcas nacionales, se necesitaba tener a alguien que condujera al país ante esa crisis. ¿Y quién fue la persona que condujo al país durante ese tiempo? Ese es el análisis que se le puede dar. Pues Fidel Castro, así de sencillo. Pero bueno, se le toma como el gran dictador y etcétera. Vamos a ver qué pasa en años venideros. Yo creo que en lo que sí nos equivocó Fidel Castro es en esta frase tan famosa que se le atribuye: la historia me juzgará. Bienvenido, César López el Vampiro, a este tu espacio, La Cueva del Vampiro. ¿Cómo estás, amigo? ¿Cómo estamos, Toño? ¿Cómo está el auditorio de Sin Censura? Muy contento de saludarlos. Pues aquí nomás, platicando de los pseudointelectuales y despreciables como Gabriel Cuadri. ¿Qué te parece este nuevo video que hace con una serie de situaciones inexactas, con ataques al presidente López Obrador, incluso discriminatorios? Danos tu opinión, por favor, Vampiro. Yo la verdad es que no entiendo ni por qué se les puede llamar intelectual a una persona así que exhibe y presume su ignorancia todo el tiempo. Por ejemplo, le llama régimen comunista al gobierno de López Obrador. O sea, nada más alejado, ¿no? O sea, el comunismo, en primer lugar, nunca se pudo establecer. Si acaso el comunismo sería el cristianismo, lo que Jesús decía, ¿no? Amar al prójimo, todo es de todos. Sin embargo, no se puede llevar a cabo porque el ser humano es egoísta por naturaleza. Entonces, dentro del cristianismo tenemos a los Servitje, por ejemplo, los dueños de Bimbo, que les vale gorro envenenar a la gente y hincharse los bolsos de dinero, no pagar impuestos. Son muy hipócritas. Eso por un lado. Porque van a la iglesia, según ellos son muy cristianos, muy seguidores de Jesucristo, pero no siguen lo que él decía, ¿no? Que eso sería lo más cercano al comunismo. Por otro lado, me llama la atención y me molesta mucho que usen el apellido López, o que podría ser cualquier otro apellido, de forma despectiva, porque yo soy César López, pero no nada porque yo sea, ¿no? No creo que sea correcto, por ejemplo, usar el apellido Cuadri para usarlo de forma despectiva. Un apellido no debe de ser una ofensa o una forma discriminatoria de ver hacia abajo a una persona. Eso de entrada, y me llama muchísimo la atención que no se den cuenta del gran error, ¿no? Ahora, el bloqueo que se le está imponiendo a Cuba desde no sé cuántos años es criminal. Y mira, ya la isla no representa, nunca lo representó una amenaza hacia Estados Unidos, pero ahorita menos. O sea, ¿qué amenaza puede representar para Estados Unidos, no? La democracia en la isla tampoco le importa a Estados Unidos, como nunca le ha importado la democracia en ningún lado, ¿no? Cuando estuvo aquí el PRI y el PRIAN haciendo fraudes electorales y que no teníamos democracia, pues no le importaba mientras estén de tapetes a su servicio, ¿no? Entonces, mira, la verdad es que el problema de Cuba se reduce nada más, tristemente, al voto electoral en Florida, a una campaña interna de Estados Unidos, y tratando de tener contextos a este sector resentido de cubanos que vienen de la isla, que perdieron privilegios. Mira, sí hay muchos problemas en la isla. Yo fui para allá, por ejemplo, fui a tocar con Jaguares, y a mí me sorprendió muchísimo, porque yo ya había ido a Colombia, por ejemplo. Colombia es una democracia, llegas al aeropuerto, está el ejército dentro de las bandas donde salen las maletas, y te están revisando. Yo dije, cuando vaya a Cuba va a ser mucho peor. Llegas a Cuba, no hay nadie que te esté vigilando,
no hay problemas de violencia en las calles. Tocamos, no había ni policía, ni seguridad, ni nada. La gente está educada. Ellos llegan, es un evento gratuito, muchísima gente, saben llegar, se saben formar y se saben ir a su casa cuando se acabó todo. Y además platiqué con la gente común, y la verdad, mira, yo no quiero ser imparcial, pero la gran mayoría de la gente, bueno, todos los que me tocó platicar, adoran a Fidel Castro. Es una figura muy querida en la isla. Y no nada más eso, mexicanos me encontré estudiando medicina que fueron rechazados por la UNAM, que tenían su beca, donde les daban tarjeta de teléfono, les daban ropa, comida, dónde vivir y dinero, una isla tan pobre, para que pudieran estudiar su carrera de medicina. Tienen la salud gratuita de primer nivel, educación gratuita de primer nivel. Yo que vivo en Estados Unidos como tú, ¿qué es lo que más nos preocupa en una familia? La educación y la salud. Exacto. Ya lo demás, si tienes Xbox, pues bueno, o sea, pues es algo que no es indispensable, ¿no? No, y tienes toda la razón. En efecto, acá en Estados Unidos tenemos la libertad de poder ir por una hamburguesa a McDonald's, o de, no sé, ¿no? De comprarnos un Xbox, como tú bien dices, mi querido vampiro. Pero si te enfermas, o sea, en primer lugar todos tenemos que tener un seguro carísimo. Todos nosotros, los que vivimos aquí en Estados Unidos, y si nos enfermamos, tenemos que pagar unos deducibles espantosos. O sea, la gente que... Es lo que yo no explicaba de Alarraqui viniendo a Estados Unidos a operarse de la espalda. Acá en Estados Unidos la gente que paga el chas a los médicos o las cirugías es porque tiene muchísima lana. Porque son unos gastos impresionantes por medicamentos, por servicios médicos, y ni se diga de cirugías. Y en Cuba no es así. Y qué bueno que mencionas la parte de tu apellido, eso duele muchísimo. Cuadri se refiere de forma despectiva al presidente López Obrador, simple y sencillamente con el López, creyendo de la forma más estúpida, de la forma más pendeja, por eso es un pendejete, de la forma más pendeja, que puede ofender a un mexicano por tener un apellido, pues muy mexicano, ¿no? Un apellido hispanizado, obviamente es un apellido español, ¿no? Pero bueno, que corresponde a nuestra realidad como país, como Ruiz, como Pérez, como González, como Rodríguez, y que tal vez no es del alto pedorraje como Cuadri, ¿no? Cuadri, o Loret de Mola, o Alarraqui, o Krause, ¿no? Apellidos de alto pedorraje. Y eso es terrible que él crea, junto con otros imbéciles allá afuera, que puede discriminar a la gente por su apellido, ¿no? Imagínate tú qué gran estupidez. El tipo debería más bien... no estar al frente de una diputación, es algo que yo no me explico. Sí, totalmente, no digo, es un apellido muy común y eso le parece motivo para ver para abajo y lo exhibe más a él, más que hablar mal de López Obrador, pues habla súper mal de él, obviamente, ¿no? Y como dices bien, aquí en Estados Unidos, mira, somos esclavos de alguna forma. Dice, se habla mucho de libertad, pero somos esclavos de las compañías aseguradoras, de los bancos, todo mundo debemos algo a los bancos, todo mundo tenemos que usar las aseguradoras, y hasta por ley, no puedes tener un carro sin seguro, por ejemplo. Entonces, y les encanta hablar de Cuba, de Venezuela, que les ha ido mal, pero no te hablan de Alemania, no te hablan de Finlandia, Dinamarca, Suecia, que tienen gobiernos de corte socialista de izquierda, y que tienen los mayores niveles de bienestar social en el mundo, ¿no? Mira, ahorita recuerdo una frase de Fidel Castro que me gusta mucho, en la que en un discurso dijo, ya basta de pensar que con bombas se van a solucionar los problemas del mundo. Las bombas pueden matar a los pobres, pueden matar a los ignorantes, pero no pueden matar la pobreza ni la ignorancia. Y de pasadita, matan también a los ricos, que son los que tienen más que perder. Es una super frase, ¿no? Me encanta. Sí, no, qué interesante. Exacto, ¿no? Al fin y al cabo, pues todos vamos a salir perjudicados de una u otra forma. Y para que no salgamos perjudicados, vámonos en chinga, don David. Para que no salgamos perjudicados en un futuro, hay que seguir exigiendo justicia, esa constante y perpetua voluntad de darle a cada quien lo que le corresponde. Tal vez, para muchos,
el hecho de una consulta no signifique que ya de pronto pueda enfrentar a esa justicia un Carlos Salinas de Gortari, un Ernesto Zedillo Ponce de León, un Vicente Fox, un Felipe Calderón o un Enrique Peña Nieto. Pero es un comienzo y es el clamor del pueblo para eso, para buscar que en efecto podamos percibir de una vez por todas a la justicia. Y es por eso que no me puedo más que unir al llamado de todos mis compañeros y de precisamente César López el Vampiro, a que este fin de semana vote usted en la consulta popular para enjuiciar a expresidentes. Yo no voy a poder hacerlo porque yo estoy acá en Estados Unidos y hasta que no existe una vacuna para niños, pues no voy yo a subirme un avión por mi hijita. Pero si usted vive en México, sí lo puede hacer. Y es absolutamente necesario que sigamos luchando por esto ante pues una campaña que busca desprestigiar y atacar a este clamor del pueblo. Obviamente tiene mucho sentimiento en esto nuestro queridísimo César López. Él tiene toda su idea, su reflexión al respecto de la consulta popular para enjuiciar a expresidentes. Te escuchamos, mi querido Vampiro. Así es, mi Toño. Mira, este es el primer ejercicio de esta naturaleza. Llega tarde, pero qué bueno que llegó. Imagínate si hubiera usado para decidirse hacia el Fobaproa, por ejemplo, ¿no? Nunca nos consultaron. Entonces, debemos de validar este método de democracia participativa que es nueva, pero es bien importante, nomás de entrada, validar este método. Ahora, 2, hay gente que te dice, no, es que no es necesaria, la ley no se consulta, se aplica. Pero ¿quiénes lo dicen? Justamente los que no aplicaron la ley. La única forma de que no fuera necesaria esta consulta hubiera sido que el Poder Judicial, que la PGR, se hubieran puesto las pilas, hicieran su chamba, estarían algunos presidentes tras las rejas, les hubieran amarrado las manitas, y no estaríamos ahorita discutiendo sobre la consulta, porque ahí sí no sería necesaria, ¿no? Ahora, el punto que dices tú de los migrantes es bien importante. La gran mayoría de mexicanos que están acá se vinieron por pésimos gobiernos de estos personajes. Nosotros no podemos votar. Yo estoy acá en Los Ángeles. Yo tengo mi credencial de elector, pero aun cuando fuera a México, ni allá puedo votar, porque es una credencial con dirección de California y tiene que ser en tu distrito. No puedo votar aunque fuera. Entonces, ustedes que pueden ejercer ese derecho, háganlo, aprovechen, aunque se las pongan difícil. Ahora, otro argumento que dicen, es que va a ser puro circo. Pues sabes que yo sí quiero circo, quiero espectáculo, porque quiero que se exhiban los trapitos al sol de todos estos personajes, y cuando menos que el pueblo los pueda juzgar, ¿no? Callarles la boca a Borolas, que sigue chingue y chingue todo el tiempo. Entonces, creo que sí es bien importante participar, porque además puedes votar por el no. Si tú piensas que estos presidentes hicieron un gran trabajo, pues ve y vota por el no, así de fácil. Así es, y yo también tengo que insistir con eso. Qué bueno que mencionaste esa parte. Uno sacó su credencial de elector acá en los Estados Unidos para poder votar en las elecciones desde el exterior, pero no podemos utilizar esa credencial de elector para viajar a México y votar ahí tampoco. O sea, yo le decía, yo no puedo ir porque yo no voy a subir un avión hasta que existe una vacuna para niños, por mi hijita, que es pues casi recién nacida. Pero de todos modos, como bien menciona el Vampiro, aún así no podría ir yo a presentar mi credencial de elector con dirección de acá de Estados Unidos, porque me mandarían a volar muy lejos. Acuérdese que lo importante en estos momentos es localizar su mesa. Vaya al portal del INE y localice la mesa que le toca a usted, ubique su mesa para votar este fin de semana. Y nosotros vamos a seguir exigiendo esto, solicitando de la manera más atenta que vaya y vote. No sé si quieras agregar algo más al respecto de esto, mi querido Vampiro. Sí, pues básicamente eso, ¿no? Tratar de invitar a la gente, a nuestros familiares, y ustedes que están allá, háganlo por nosotros. Así es, háganlo por nosotros. Y pues bueno, por nosotros acá en Estados Unidos, que tenemos muchas ganas y que verdaderamente lo impulsamos desde que comenzó. Y seguiremos luchando para que ahora, en la próxima consulta, sí podamos nosotros los mexicanos en los Estados Unidos y en todas partes del mundo ejercer nuestro voto desde acá,
o desde allá, desde donde se pueda. Mi querido César López, como siempre un placer platicar contigo. Cuéntanos, ¿qué traen esta noche en Tengo Otros Datos? Sí, pues los invitamos a que estén en Tengo Otros Datos el día de hoy. Estamos de 7 de la noche a 8 tiempo de la Ciudad de México. Y pues muchísimas gracias, Toño, por el espacio. Ahí te mando un abrazo y a todo el auditorio. Gracias a ti, querido vampiro. La verdad es que siempre es muy interesante platicar contigo. Qué bueno que pudimos hablar de Cuadri, de Cuba, del bloqueo, que podemos hablar de la consulta. Pues vamos a seguir dándole con mucha fuerza. La gente te quiere mucho. Te escriben siempre cosas muy padres aquí en los chats. Y yo le pido a usted que por favor pues siga a mi amigo César López el Vampiro. No se pierda sus espacios. Y como siempre, nuestro corazón y agradecimiento por participar aquí en Vámonos en Chinga con Toño Ruiz. Por cierto, Toño, pues aprovechando que estamos aquí cada semana, pues puedo decir dónde toco. Este fin de semana voy a tocar en Denver, viernes y sábado se llama Zona Cero, y el jueves estoy en Bakersfield. Ahí chequen en mi página. Fíjate que mi cuñada vive en Denver, le voy a decir que te vaya a ver. No, ella es estadounidense, pero le voy a decir que te vaya a ver ahí, a que se dé una vuelta ahí. Chicago, falta Chicago y Kansas, ahí les aviso. Pero cuéntanos, otra vez repítenos, ¿dónde vas a tocar? Se llama Zona Cero en Denver, y en Bakersfield es mañana, y no me acuerdo del nombre del lugar. Ahí se los dejo. Híjole, pues si puede, vaya. En Bakersfield, California, ¿verdad? Así es, está aquí a 2 horas de Los Ángeles. Bueno, Bakersfield, no se lo pierda, que yo pasaba por ahí mucho cuando viví en California, y también Denver, Colorado. Muchos mexicanos viven en Denver, así que no se vayan a perder, por favor, a mi amigo el vampiro, se va a poner chimenguenchón. Pues gracias, vampiro, gracias a usted que se conectó con nosotros desde muy temprano. Se nos fue otra vez este programa como el agua, pero esta vez con una situación muy propositiva. Yo espero que a usted le vaya muy bien, que la pase muy bien. Le agradezco que se haya conectado con nosotros. Gracias a María López en la moderación de estos chats. Gracias, por supuesto, al equipazo de Sin Censura, de la producción, pero sobre todo gracias a usted, que es miembro activo de el Dream Team de la información. Que Dios lo bendiga.